Buenas tardes, el día de hoy les venimos a hablar sobre el capítulo 4 que trata del manejo y conocimiento sobre hemoderivados de un grupo de profesionales de enfermería hospitalaria de Madrid. Nuestro grupo está conformado por Geraldine de León, Diana Lozano, Adriana Ricardo y quien les habla, Kimberly Das. Bueno, y haciendo una síntesis de todo lo que vamos a hablar, tenemos que la transfusión de sangre es una práctica frecuente en el ámbito hospitalario y en el que nuestro papel de enfermería es fundamental, ya que es muy necesario tener conocimientos específicos para evitar cualquier riesgo o complicaciones. En este estudio se tuvo como objetivo estudiar el conocimiento y manejo que tiene un grupo de enfermeras, en este caso de un hospital de Madrid, sobre hemoderivados. Se realizó un estudio descriptivo transversal que contó con 25 ítems previamente avalados y se midió el conocimiento pre, durante y post transfusional. También se tomaron datos sociodemográficos, dentro de los cuales se evidenció una diferencia significativa en función de el sexo, el tipo de contrato, la experiencia laboral y si el profesional tenía o no una formación específica en el tema. Existieron varias falencias y los resultados fueron aceptables. Obviamente, lo que se busca acá es que todas estas falencias sean subsanadas para brindarle una mayor seguridad a nuestro paciente. La terapia transfusional requiere conocimientos para poder emplear y ejecutar un plan de trabajo integral, esto siempre buscando un bienestar para el paciente. Así también necesita una actualización continua por si de pronto cambia alguna técnica o algún método de hacerlo, nosotros siempre estemos en constante aprendizaje y podamos colocarlo en práctica buscando la seguridad del paciente. Así como también necesitamos establecer protocolos adecuados para el manejo que tenga todo el personal conocimiento, todo el personal que va a realizar este tipo de labores, conocimientos iguales que de pronto no hagan que exista una confusión. Esto siempre teniendo en cuenta los principios bioéticos. Entonces, el personal de enfermería no cumple una función solamente pre y durante, sino que también en la recuperación del paciente y post-transfusionalmente hablando. El grado de conocimiento de este enfermero va a influir directamente en la seguridad de la transfusión, ya que si no tenemos los conocimientos necesarios podemos incurrir en un error que pueda causarle un riesgo al paciente. También tenemos que se puede realizar una aplicación de instrumentos de conocimiento de una forma periódica para evitar de pronto errores frecuentes que se den en esto. ¿Por qué? Porque al evaluar y verificar que todo nuestro personal esté capacitado, podemos, si no lo está, realizar planes de mejoramiento para que se pueda llegar a ese nivel en el que se brinde total seguridad a nuestros pacientes. Así como también dentro de esto, luego de realizar estas evaluaciones, se deben realizar capacitaciones que desarrollen el conocimiento y habilidades de nuestro personal. Bueno, vamos a hablar primeramente del objetivo de este estudio. Lo primero que se hizo fue identificar los conocimientos que tenían un grupo de enfermeras y enfermeros profesionales que estaban realizando su función asistencial en hospitalización y cuál era el manejo que ellos tenían en hemoderivados. De esta manera se pudo identificar las posibles deficiencias y errores que cometían y centrar esa información que tomaron de estos profesionales en corregir estos errores y estas deficiencias para poder seguir haciendo una práctica segura al momento de la transfusión sanguínea. Bueno, la metodología principalmente utilizada en este estudio que se llevó a cabo fue la encuesta de 180 profesionales de enfermería, tanto enfermeras como enfermeros, que practicaban esta profesión de manera asistencial en hospitalización y debían hacerlo en la ciudad de Madrid. Primero que todo, no hubo unos criterios algunos de exclusión,
pero el único criterio de inclusión que sí estuvo presente fue que esta persona desarrollara su labor de enfermería en servicios de hospitalización en esta ciudad de Madrid. Bueno, siguiendo así, los datos todos fueron recogidos y se hizo mediante un instrumento autoadministrado para identificar qué tanto era el desempeño y el manejo de estas personas en la administración de hemoderivados en la transfusión sanguínea. Esto era más que todo una encuesta que constaba más que todo de 25 ítems, 25 preguntas, con 2 opciones de respuesta que eran sí y que eran de no. Se recogieron también variables sociodemográficas como la edad de estas personas, el sexo de ellos, qué contrato tenían, qué tipo de contrato, los turnos, su experiencia profesional, qué formación tenían, si eran especialistas o si eran enfermeros generales. Y esto fue hecho de forma anónima y voluntaria con consentimiento informado previo. En los resultados tenemos que la muestra estudiada fue de 180 personas, enfermeros y enfermeras, de los cuales 81 personas eran hombres y 99 fueron mujeres. 80 de ellos estaban trabajando en un turno rotatorio y el resto lo hacían en un turno fijo. 57 era personal fijo y 123 personas eran personal eventual. El 78% de estas personas tenían más de 5 años de experiencia profesional, mientras que 41 tenían formación específica en cuanto al manejo de hemoderivados y de transfusión sanguínea, y el 136 de ellos eran enfermeros generales. Y así se obtuvo como resultado que en función de los turnos que tenían estas personas y estos participantes, no se obtuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa, al igual que tampoco se encontró la diferencia grande en función de si eran enfermeros generales o especialistas. En esta primera tabla podemos observar lo que estaba hablando anteriormente sobre los hombres y mujeres disponibles para realizar este proceso, esta encuesta. Pues los hombres alcanzaron un porcentaje de 45% y las mujeres contaban con un porcentaje de 55% en su participación, dando un total así de 100% de personas. Bueno, en la siguiente tabla tenemos las preguntas que se utilizaron para poder hacer esta encuesta de la 1 a la 25 ordenadas y pues su respectiva opción de respuesta y los resultados que obtuvieron los participantes. Bueno, podemos ver en la pregunta 6 que el 36% de los enfermeros y enfermeras no informan sobre el procedimiento a realizarse al paciente, no observan tampoco su estado emocional. Otra pregunta sería la 12. Las enfermeras inician la transfusión y permanecen con el paciente los primeros 15 minutos. El 40% de ellas respondió que no lo hacía, que no se quedaba con el paciente y no lo supervisaba. Entonces, un punto a considerar por qué se están haciendo esto, si es por la carga de trabajo, si es porque no tienen tiempo. Todas estas preguntas se hacen con la finalidad de encontrar las fallas que se están cometiendo en el servicio de salud para poder mejorarlas y prestar un mejor servicio. Siguiendo con la discusión de nuestro artículo, nos deja en evidencia las prácticas inseguras que practicaban los profesionales de enfermería encuestados, debido a que de la totalidad, el 30% de los encuestados manifestó no realizar lavado de manos previo a la transfusión de hemoderivados. El 35% no le informaba al paciente acerca del procedimiento que se le iba a hacer y el 40% no observaba al paciente durante los primeros 15 minutos de la transfusión y más del 70% no lo hacía después. Sin embargo, los autores de este artículo manifiestan que estos factores pueden estar relacionados con la falta de tiempo que tiene el profesional de enfermería debido a las diversas funciones que cumplen dentro del ámbito hospitalario o bien sea por el desconocimiento sobre este tipo de práctica. Ellos también hicieron una comparación con el artículo de Calles y Morales de 2014, donde el 81% de los encuestados manifestó realizar lavado de manos previo a la transfusión de hemoderivados. Sin embargo, de estos, el 56% no observaba la reacción del paciente en los primeros 15 minutos. Y por otro lado tenemos que si bien la mayoría de los encuestados en estos dos artículos realizaba estas prácticas inseguras, en otro artículo los profesionales de enfermería sabían
reaccionar correctamente cuando el paciente presentaba eventos adversos relacionados con la transfusión de hemoderivados. Ok, también tenemos que se encontraron diferencias significativas en función del sexo, donde las mujeres eran quienes se encargaban de revisar tanto los datos del paciente como los datos del producto y evaluar el grado de satisfacción del paciente. Esto mismo se vio en los profesionales que tenían un contrato de trabajo eventual, no así con los que tenían un contrato fijo, pues estos se preocupaban más por mirar las reacciones adversas que pudiera tener el paciente tras la transfusión sanguínea. Esto mismo pasó con quienes tenían alguna formación, que habían realizado algún curso acerca de las transfusiones sanguíneas. En cambio, quienes no tenían esta formación se enfocaban más en recibir el producto para la transfusión y en trasladarlo. También tenemos que en otros estudios se encontraron que el conocimiento acerca de las transfusiones sanguíneas iba a depender de acuerdo al turno. Pero en este estudio no se encontraron diferencias significativas con respecto a este factor. Por último, en las consideraciones finales de este trabajo, encontramos que al tratarse de un estudio descriptivo transversal con un muestreo no probabilístico, no se puede medir temporalidad ni se pueden extrapolar los resultados a otras poblaciones. Por lo cual se puede concluir afirmando que, en general, la muestra estudiada presentó un buen manejo en la transfusión de hemoderivados, a pesar de que existieron algunas deficiencias en determinadas prácticas, ya sea por desconocimiento o por falta de tiempo. Por lo cual sería conveniente formar al profesional de enfermería específicamente en el manejo de hemoderivados, ya que esta es una práctica habitual en el ámbito clínico, aunque también sería adecuado un incremento del personal enfermero. Estas dos acciones disminuirían los posibles errores o complicaciones relacionados con esta práctica. Como propuesta de estudio para el futuro, este trabajo propone que lo consideren como base para la realización de investigaciones que dispongan de muchos más recursos y de una financiación que posibilite generalizar aún más a otras poblaciones, y de esta manera que se pueda incidir en los aspectos en los que los profesionales tengan más deficiencias sobre el manejo y el conocimiento de hemoderivados. Muchas gracias.